Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos al día 26 del mes de octubre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículos del 15 en adelante. Consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás como contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera del campo, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, serán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido, quebrantado todos los días. Enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberéis vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán cosas de ti, todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios,
para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tu vaca, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas sus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de su vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová Dios te dio, en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que la quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle dado nada en el asedio y en el apuro en que su enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de tus pies intentarás sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. El recién nacido sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la creencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras que esta ley, que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temistes y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de toda la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, el leño y a la piedra. Y aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti, y estarás temeroso de día, de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diere que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre.
Sencillo, maldiciones a la desobediencia, las condiciones, las consecuencias de no creer, de no confiar y de no obedecer a la palabra de Dios. La respuesta a todo esto es sencillo: confiemos, amemos a Dios y obedezcamos su palabra. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.